La desaparición del Arca del Pacto es uno de los mayores misterios de toda la historia bíblica y, quizá, de toda la humanidad. Este objeto sagrado no era solo una reliquia religiosa, era el símbolo visible de la presencia misma de Dios entre su pueblo. Una caja de madera de acacia recubierta de oro puro, cuyas dimensiones exactas fueron ordenadas por el Señor a Moisés en el monte Sinaí, y que guardaba en su interior las tablas de los 10 mandamientos, el maná del desierto y la vara de Aarón, que floreció milagrosamente. La Biblia relata que el arca iba al frente de las batallas, que abría ríos y que incluso derribaba murallas como las de Jericó, demostrando un poder sobrenatural imposible de explicar por medios humanos. Sin embargo, después de siglos de protagonismo en la historia de Israel, llegó un momento en que el texto sagrado simplemente guarda silencio, y el arca desaparece de los registros, dejando tras de sí un vacío inquietante que ha alimentado innumerables teorías, leyendas y búsquedas obsesivas a lo largo de más de 2 milenios. ¿Cómo es posible que el objeto más importante del Antiguo Testamento, la señal física de la alianza entre Dios y su pueblo, se pierda sin que la Biblia nos diga claramente qué ocurrió? Para responder a esa pregunta, hay que retroceder a los últimos momentos en que el arca aparece en las Escrituras. El libro de Reyes relata cómo, durante el reinado de Josías, el arca fue llevada de nuevo al templo después de un tiempo de abandono, pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén en el año 586 a.C. y destruye el templo de Salomón, el texto bíblico describe con detalle la lista de objetos robados o llevados al exilio, y, sorprendentemente, no menciona el arca. Esa omisión es tan extraña que muchos estudiosos creen que no fue un descuido, sino una pista de que el arca había sido retirada antes de que los babilonios entraran. Una de las teorías más difundidas es que el profeta Jeremías, advertido por Dios del inminente desastre, escondió el arca en una cueva secreta del monte Nebo, el mismo lugar donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. El segundo libro de los Macabeos, aunque no forma parte del canon hebreo tradicional, relata precisamente que Jeremías ocultó el arca en una caverna y selló la entrada, declarando que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios reuniera a su pueblo en los últimos tiempos. Otros creen que el arca fue llevada al sur, hacia Egipto, quizá a la isla Elefantina, donde existió una comunidad judía con un templo similar al de Jerusalén, o incluso más lejos, a Etiopía. De hecho, la Iglesia Ortodoxa Etíope afirma hasta hoy custodiar el arca verdadera en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, aunque nadie fuera de su clero ha tenido acceso para verificarlo. Cada una de estas teorías despierta fascinación porque el arca no era un simple cofre. La Biblia describe que de entre los querubines de su tapa, el propiciatorio, surgía la voz de Dios y se manifestaba su gloria. Encontrarla no sería solo un hallazgo arqueológico, sino un evento que sacudiría las bases de la fe y la historia mundial. Esta combinación de silencio bíblico, poder divino y consecuencias espirituales convierte la desaparición del arca en una de las intrigas más apasionantes de todos los tiempos. Un misterio que desafía a investigadores, creyentes y aventureros por igual, y que sigue esperando el momento de ser revelado. Si el primer hilo de este enigma está en lo que la Biblia calla, el segundo está en las huellas que dejó la historia, porque desde el exilio Israel aprendió a vivir sin el arca, y eso por sí solo es una pista poderosa. El segundo templo funcionó con un lugar santísimo vacío, según tradiciones rabínicas que mencionan una piedra de fundamento, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre en Yom Kippur, en ausencia del propiciatorio. Ese silencio coincide con Jeremías 3:16, donde Dios anuncia que llegará un tiempo en que no se dirá más arca del pacto, ni vendrá a la memoria, ni se echará de menos, como si la fe fuese preparada para no depender de un objeto. Desde ahí, las teorías se agrupan en 2 familias, ocultamiento cercano y traslado lejano. La primera sostiene que sacerdotes o levitas, quizá bajo la guía de Jeremías durante el sitio babilónico, escondieron el arca en cámaras subterráneas del monte del templo y sellaron los accesos. Se apoya en un detalle bíblico contundente. Las listas de botín en 2 Reyes y Jeremías enumeran pilares, bronce, utensilios y oro, pero no describen la captura del arca, lo que sugiere que ya no estaba disponible para ser tomada. Quienes favorecen esta hipótesis señalan redes de túneles como la Cueva de Sedecías, galerías naturales bajo la colina y pasajes mencionados por exploradores modernos, además de depósitos de emergencia usados por judíos siglos después. El gran obstáculo, hoy como ayer, es que el monte del templo es uno de los puntos arqueológicos más sensibles del planeta.
Excavar está severamente restringido por razones religiosas y políticas, y aunque los túneles del muro occidental han revelado obras monumentales, no hay evidencia directa del arca. Una variante cercana propone enterramiento en la ciudad de David, en cámaras selladas, siguiendo el patrón de escondites preparados en épocas de peligro. La segunda familia mira más lejos y postula que el arca salió de Jerusalén antes de la destrucción babilónica. Aquí destaca el relato etíope, que atribuye un traslado a África Oriental y una custodia continua por parte de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, que sostiene que el arca reposa en Aksum bajo la guarda de un monje guardián. En Etiopía, cada iglesia conserva un tabot, réplica de las tablas como eco de vínculo. Sin embargo, no hay verificación independiente porque el objeto no se exhibe ni se examina, y la afirmación vive en el terreno de la fe y la identidad. Más sobria, aunque difícil de probar, es la conjetura de un traslado a comunidades judías de la diáspora, como Elefantina en el Nilo, donde hubo templo y sacerdotes en el siglo V a.C. Si alguna reliquia central viajó, pudo ser ocultada durante crisis posteriores. Otra pista es el roya de cobre de Qumrán, un inventario de tesoros escondidos en múltiples depósitos. No nombra el arca, pero demuestra que, en épocas de amenaza, esconder metales sagrados y utensilios del templo fue una práctica real y organizada. A esta constelación se añadieron, ya en la Edad Media, leyendas de cruzados y templarios excavando bajo la explanada y relatos europeos que mezclan reliquias, evocadores sí, pero sin pruebas duras. En el plano documental, la lista de objetos sagrados retornados en Esdras y Nehemías es minuciosa y aún así no incluye el arca, lo que refuerza que su ausencia era un hecho asumido por la comunidad restaurada. El culto continuó, la memoria se mantuvo y el símbolo máximo quedó en el reino del anhelo. Para muchos, la desaparición del arca desactiva la tentación de idolatrar el contenedor y nos obliga a mirar el contenido, la ley y la presencia que no se encadenan a un cofre. Los profetas hablaron de una alianza escrita en corazones, y el Nuevo Testamento releyó el Santo de los Santos a la luz de Cristo como presencia encarnada y definitiva. Así, la pregunta por el paradero del arca se volvió tanto arqueológica como espiritual. Sea que un día aparezcan maderas y metal al final de un túnel olvidado, sea que jamás se abra esa cámara, el legado del arca sigue operando como brújula de fidelidad y espejo que denuncia, cuando nuestros tesoros sustituyen a lo sagrado que dicen custodiar. Por eso este misterio convoca a curiosidad y reverencia, a investigar con rigor y a leer con humildad, porque hay secretos que no se resuelven con palas, sino con obediencia. Si te apasiona excavar estas historias y quieres acompañarnos en nuevas búsquedas bíblicas con caraza fría y corazón encendido, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí seguiremos siguiendo pistas, contrastando fuentes y, sobre todo, dejando que el misterio nos acerque más al Dios que camina con su pueblo, con arca visible o sin ella.